El sistema educativo mexicano transita por una serie de cambios significativos que se intensifican cada vez más por la transformación política del país, por la creación de nuevos actores institucionales y por las presiones que se derivan del orden mundial, como lo son la globalización, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, por lo que se crean leyes que van a dirigir las directrices de esta sinergia global. Estas leyes son impuestas por el Estado para garantizar que la educación se aplique de manera óptima en la sociedad. Estamos hablando de políticas educativas, leyes y proyectos que se diseñan y gestionan a través de un gobierno y una administración pública cuyo objetivo es responder a las necesidades de una sociedad. La Secretaría de Educación Pública, SEP, es actualmente el organismo público encargado de controlar que los procesos y procedimientos que se realizan estén apegados a la legalidad y a los objetivos sustantivos de esta institución, siendo la autoridad para atender, tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía. Las políticas educativas nacen de una filosofía de educación para definir el rumbo que deben tomar determinadas acciones en este ámbito, estableciendo el sentido que debe tener la educación en un momento y espacio determinado, dando apertura a los modos y formas de organizar las instancias encargadas de impartir y gestionar la educación, considerando los paradigmas, modelos y teorías educativas, psicológicas, sociológicas y administrativas que permean los procesos educativos. ¿Cuáles son las bases sociales, políticas y económicas que dan sustento a las políticas educativas actuales? Las políticas educativas actuales de nuestro país dan respuesta oportuna a las demandas globales de educación del siglo XXI. Hoy, en Se Dice Que, políticas educativas. Bienvenidos a una emisión más de Se Dice Que. Esta mañana platicaremos con dos profesores sobre políticas educativas. Contamos con la presencia de Jorge Alberto Morales Ábalos. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros, y por un conocido, no solo mío, sino de ustedes también, el maestro Pablo Gómez Jiménez. ¿Cómo estás, Pablo? Muy Qué bien, bueno que están con muy bien, nosotros. doctora, gracias. Muy amables. Bueno, pues hace unas semanas ya habíamos empezado a platicar sobre políticas educativas. En esta ocasión, bueno, queremos retomar este importante tema, ya que, como lo hemos dicho en el programa anterior y lo refiere también la cápsula que nos antecede, las políticas educativas son esas disposiciones, esas directrices que van a estar orientadas a atender las necesidades y las problemáticas educativas de una nación, que enfrenta una nación, y luego entonces se convierten en las guías para la toma de decisiones y acciones que son pertinentes para resolverlas. En ese sentido, quisiera preguntarles, o que iniciáramos la charla con qué características o cuáles son estas políticas que están caracterizando a la educación en México en la actualidad. Sí, mira, los cambios, hay una pregunta que hace en la introducción al programa que dice que si realmente se está respondiendo a las demandas internacionales y globales en materia de educación y del conocimiento. Indiscutiblemente las demandas internacionales o globales, que son demarcadas por las evaluaciones y por los informes que emiten organismos como la UNESCO, y bueno, en el caso de México, una incidencia muy fuerte de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, tienden a influenciar de manera muy determinante, muy puntual. La OCDE hace recomendaciones, no hace observaciones, y en función a estas recomendaciones, la respuesta de la política nacional en materia de educación como en materia de economía y otros aspectos define los rumbos y orientaciones en la educación.
Por ejemplo, la OCDE desde el 2010 hace recomendaciones muy importantes que recalca desde el 94, inicia en términos de la profesionalización del magisterio, del profesorado, y en ese sentido lo considera como un eje para el crecimiento con calidad de la educación en México. Por hablar de una de las recomendaciones, esa recomendación ha sido muy recurrente en cada uno de los informes. Si nosotros vemos que en la UNESCO también existen estas demandas, obviamente tienen un sentido un poco más humanista y de responsabilidad en la educación, más que de instrumentación de condiciones para un crecimiento económico, están siendo aplicadas. Hay una respuesta. Hay una transformación del sistema educativo, claro, al menos en ese sentido, como en las exigencias de la calidad. La calidad que se exige a la educación en el país también es una disposición que viene siendo atendida en función a estas demandas internacionales, ¿no? El sentido de la calidad es el sentido de la educación integral, de la incrementación de los recursos para la educación, de la transversalidad del currículum, de la flexibilidad del currículum, ¿sí? Del mejoramiento de la infraestructura y las condiciones también de operación del profesorado y la gestión. Entonces son las respuestas, ¿no? Podríamos decir que esta política de calidad en la educación es uno de las políticas eje al actual sistema político educativo. Claro que sí, de hecho todos los organismos internacionales, como mencionó el doctor Pablo, la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en muchas de sus recomendaciones, ¿sí?, trazan la calidad educativa como uno de los factores principales. ¿Sí? ¿En qué términos o cómo materializamos este concepto de calidad? ¿En qué se traduce? Ya Pablo hablaba de, bueno, la profesionalización, por ejemplo, del docente, a lo mejor la ampliación de coberturas. ¿Qué otros aspectos incluye este gran aspecto, claro, a lo mejor poco asequible concepto de calidad? Sí, bueno, es muy polémico, ¿no?, el término de calidad, ¿no? Claro. Habría que establecer bajo qué parámetros vemos que es calidad. Pero si nos vamos a los parámetros de la UNESCO, bueno, el que tengamos un currículum pertinente, tengamos equidad, tengamos responsabilidad social, eficiencia, eficacia. Si se cumplen esos indicadores, podemos establecer que el sistema educativo es de calidad, ¿no? Y en ese sentido, pues nuestro país, nuestro Estado ha tratado de cubrir esos requisitos que exigen esos organismos internacionales para poder establecer como una cuestión de calidad en nuestro sistema educativo. Sí. Fíjate que el concepto, como él bien dice, es polisémico. Sí. Y dependiendo del enfoque de donde proviene, la idea de la calidad es discutible, ¿no? Por eso es muy polémico, porque el sentido de la calidad es excluyente, es selectivo, ¿sí?, es discriminatorio. Claro. Entonces, un ejemplo, ¿no? Una institución de calidad filtra socialmente bajo determinado tipo de parámetros y de condiciones el ingreso a sus aulas, y en este sentido es discriminatorio, porque si nosotros vemos los grandes contrastes nacionales, no todos tienen las mismas posibilidades de crecimiento, ¿sí? Al mismo interior, ¿no? Al mismo interior, la aplicación de reglas y normas de operación de calidad, ¿sí?, también discrimina. ¿Por qué? Claro. Porque adentro exige, por ejemplo, ¿no?, exige que todos operen bajo una idea de un modelo integral, de un modelo completo de enseñanza y de aprendizajes, y de repente hay carencias al interior o hay la no preparación de un personal para poder operar con los criterios que se están exigiendo, ¿no? Y entonces se cae únicamente en tendencias, en inercias, en modas, en esnovismos, y el sentido de la calidad totalmente se relaja y solamente se simula, ¿no?
lo vemos en muchas instituciones, lo vemos en muchos de nuestros propios procesos. Es decir, a mí me pueden estar exigiendo que yo esté utilizando en este momento los últimos recursos tecnológicos en la educación, claro. Pero yo no me formé en esto y la institución tampoco me ha preparado. Entonces, por lo tanto, va a ser deficiente la calidad con la que yo enseñe utilizando estos recursos, que dentro de los criterios... Vista desde ese parámetro, sí, claro. Nada más, por ejemplo, ¿no? Pero en muchos aspectos, ¿no? Estas tendencias están exigiendo la atención de temas emergentes muy profundos, muy fuertes, como por ejemplo la inclusión social. Y nosotros no tenemos una formación para la inclusión social. Ese aspecto marca un gran vacío en la calidad de lo que estamos enseñando, por ejemplo, ¿no? Los propios programas, la forma en cómo es atendida. Y así lo podemos ir revisando. Sin embargo, la idea de la calidad va marcando rutas, va marcando grandes dimensiones, va marcando grandes criterios para poder trabajar, y esto también mueve a las instituciones a escalar niveles en ese sentido, ¿no? O sea, es importante, es algo que se tiene que hacer, pero a mi particular punto de vista, las instituciones deben de crear sus propios criterios de crecimiento para poder operar en función a las necesidades reales que cada institución tiene, ¿no? Y no incorporar, porque cuando incorporamos quedamos en desventaja. ¿Sí? Claro. Estamos hoy en Se Dice Que platicando sobre políticas educativas. Vamos a un corte muy breve y regresamos para seguir platicando sobre este tema interesante y polémico. Regresamos, hoy platicamos con Jorge Alberto Morales Ábalos y Pablo Gómez Jiménez sobre políticas educativas. Antes del corte hacíamos referencia a una política, digamos, eje de la educación actual, que es la calidad y la complejidad que representa este concepto por los múltiples aspectos que toca, desde todos los actores del sistema educativo y sus dinámicas, sus procesos, etcétera. Pero nos decías, Pablo, quizá la complejidad mayúscula es de este constructo de calidad, es justamente la delgada línea en que se mueve para ser también un factor de exclusión para algunas instituciones. Sí, este concepto tiene que ser pensado literalmente en términos de cómo viene, pero en contraste con lo que hay, con lo que somos, con lo que cada institución posee. Exacto, porque cada institución, ni siquiera todo el sistema. No, porque cada institución es una entidad cultural latente, es un mar de complejidad, incluso en cada espacio, en cada ambiente, en cada política interna, ¿sí? En cada grupo humano. Y por ejemplo, mire, dentro de esta postura de la calidad de la educación en México, por ejemplo, en educación superior, una de las exigencias es esa atención integral que tiene que ver, por ejemplo, con las tutorías, ¿no? La tutoría. Pero sabemos los grandes vacíos que hay en términos de la tutoría. O sea, los foros permanentes cada día encuentran mayores huecos, mayores vacíos, en donde la tutoría no está funcionando a nivel universitario, porque cada universidad tiene una particularidad en ese sentido, desde sus marcos normativos hasta el comportamiento de sus plantas académicas, ¿no? Entonces, la real atención integral no se da en ese aspecto, como en otros aspectos. Claro, es parte también de esta generación permanente del conocimiento y discusión en las universidades, pero la meta que se pide de calidad no se cumple, ¿no? Aquí es donde juegan un papel importante los organismos de acreditación nacional, de evaluación nacional, porque ellos en sus recorridos
hacen una revisión de cada una de estas circunstancias, de cada una de estas cuestiones, en términos de las dimensiones de la política, de las operaciones, del currículum, de la docencia, de la investigación, de la extensión, de la difusión, y entonces van emitiendo por institución recomendaciones u observaciones a cada uno de estos procesos. Claro. Entonces, esa es la función real de la evaluación. Como decía aquí el doctor, sucede también en educación básica, ¿no? En el INE. Así es. Esta parte importante de la educación básica relacionada con la cuestión de la calidad, a partir de las recomendaciones de la OCDE, ¿sí? La creación de un Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, precisamente para tener esos conceptos de la calidad en México. Y en este sentido, la calidad está asociada, algunos críticos la asocian con el resultado de la evaluación hacia el docente, junto con otros indicadores más. ¿Sí? Claro. Pero el mayor peso ahorita lo tiene el docente. ¿Sí? Claro. Someterse a evaluaciones de ingreso, someterse a evaluaciones de permanencia, evaluaciones de promoción, son sin duda algunos pasos concretos en busca de la calidad educativa que tanto ansía nuestro país. Pequeños pasos que han surgido desde principios del año 2002 concretamente, cuando se crea el Instituto de Evaluación de la Educación, pero hasta el 2012 se ven reflejadas ya en un marco jurídico normativo. Y ahí se está transitando precisamente a esa búsqueda de la calidad en diversos rubros, ¿no? También otra parte importante que tocan estas recomendaciones de la OCDE es la cuestión que tiene que ver con la integración y la inclusión de educación para todos, ¿no? Tal y como lo recomendaba la conferencia Equidad de Hotien en Tailandia, desde el año 90, de los años 90, pues estaba precisamente todo esto latente, ¿no? En la búsqueda de la calidad educativa, y se han dado pasos concretos ya, al menos en nuestro país, para transitar hacia esa calidad a partir de las políticas en educación emitidas por los organismos internacionales. Bueno, ya lo han ustedes comentado, probablemente uno de los factores más polémicos de la ya polémica de por sí calidad, de término de calidad, tiene que ver con esto de la evaluación. La evaluación que no solamente toca a los profesores, que bueno, que es un punto muy importante, pero que toca también a todos los componentes del sistema educativo, como pueden ser los planes, los currículos, la infraestructura y otros aspectos administrativos, los procesos mismos. En esa materia, ¿qué está sucediendo? Además de, bueno, creo que la más publicitada o la más sonada expresión de evaluación ha sido con los profesores por las repercusiones sociales que tiene, ¿no? Pero al interior del sistema educativo, ¿cómo se están llevando o qué se está haciendo en materia de evaluación en otros de los componentes educativos? En el caso concreto de educación básica, la creación de la prueba Planea es uno de los elementos importantes para ver el avance en cuanto al logro académico de los alumnos, el dotar a las escuelas de la infraestructura física que mucho le hace falta, el capacitar a los maestros, la creación de la ley del servicio profesional docente, la creación de los perfiles para maestros, para directores. Se está transitando también a una cuestión de las normales en nuestro país. Para es decir, las escuelas que forman o que formaban. Formadoras de formadores. Formadores de maestros. Exacto, de maestros. En este caso se está transitando hacia un nuevo modelo de educación normal. Recientemente vimos la convocatoria emitida por la SED para la contratación de profesores de inglés, para poder también en este caso cumplir con una de las recomendaciones de los organismos internacionales, fortalecer la enseñanza de un segundo idioma, o sea, a partir de la educación básica, ¿no? Hasta los niveles de educación superior. Entonces son de las acciones que ya son tangibles precisamente, ¿no? En esta nueva reforma educativa en nuestro país. Ahí es donde el imaginario de la calidad se dispara a un escenario totalmente distinto de la realidad. Porque, por ejemplo, hay prioridades, ¿no?
en términos de los grandes contrastes de inequidad y de marginación. Cuando se exigen estos parámetros, se está aspirando a modelar dentro de otros escenarios, pero se está olvidando, aquí es donde está lo discutible, de que hay escuelas que no tienen y tardará muchísimo tiempo en poder tener la suficiencia, cuando menos, de una infraestructura que pueda brindarle a los niños, ¿no? Las condiciones como para realizar un estudio, ¿verdad? Entonces, cuando se les exige ya en los otros niveles, se olvida la trayectoria sufrida de muchos estudiantes. Lo mismo que cuando se evalúa al profesor, se tasa una evaluación general, pero no todos los profesores trabajan en la zona urbana, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Hay profesores que trabajan en las chozas o debajo de los árboles, y hay profesores que caminan 3-4 horas para poder llegar a su escuela, ¿no? Y que tienen que hacer uso de recursos inimaginados para desarrollar sus condiciones pedagógicas, y sin embargo son evaluados igual que todos. Es decir, como si el conocimiento fuera una masa que entra por una puerta y sale en forma de galleta, ¿no? Claro. Entonces, como si fuera un proceso industrial. O sea, seguimos pensando como la escuela prusiana de hace 3 siglos, ¿no? Entonces, ahí es donde este sentido es discutible, ¿no? Y escuchamos los debates, escuchamos los puntos de vista, escuchamos las aspiraciones airadas de los gobiernos o los discursos, pero yo sí vuelvo a creer que primero tenemos que revisar qué es lo que tenemos, cómo funcionamos, las condiciones en las que operamos, para poder diseñar estrategias y criterios propios de crecimiento y de atención. A eso se le podría llamar una calidad humanamente posible dentro del sistema educativo y dentro de las formas educativas que existen, porque cada aspecto educativo tiene una racionalidad diferente. Y la educación es un fenómeno social, humano, cultural, que no soporta una sola mirada. Se tiene que ver en el prisma de las diferencias y de la complejidad, ¿no? El día que entendamos eso, y que desde la política esto se pueda traducir en acciones de inclusión y de comprensión y entendimiento de las realidades, yo creo que las políticas tendrán un sentido realmente del bien común, como argumentaba el filósofo de la política, ¿no? Aristóteles. Claro. Sin embargo, bueno, estos pasos, que a lo mejor son accidentados, que son los primeros, están develando estas necesidades y seguramente estarán dejando muchas enseñanzas que habrá que integrar a nuevas estrategias. Probablemente la política de calidad se conserve, no es algo que se pueda de repente... Sí, es una aspiración. Exacto, es una aspiración constante, ¿no? De la modernidad. Claro. Y sin embargo, las estrategias a lo mejor son las que tenemos que adecuar, ¿no? Para darle viabilidad. El contexto, como bien decía el doctor Pablo, al contexto del lugar, ¿no? Sí, el concepto mueve. Y mueve, vuelvo a repetir, ¿no? Por ejemplo, los organismos en las instituciones de educación superior, cuando establecen estas revisiones de los criterios de calidad en términos de lo necesario y lo recomendable, hacen sus observaciones muy pertinentes de lo que cada institución es y lo que le sobra y lo que le falta. Correcto. Bien, pues Jorge Alberto Morales, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Pablo Gómez, sabes que esta es tu casa, son tus cámaras. Muchísimas gracias por muy amables. Y bueno, esperamos que estas políticas vayan cobrando materialidad justamente en los escenarios que podamos verlos todos nosotros. Amigos, les agradezco su sintonía, su atención, y les invito para que la próxima semana estemos en un encuentro más con Se Dice Que.
Dice.